Muy bien, bienvenidos todos y todas. Les saludamos a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación en Ciencias Sociales fundado en 1964 y enfocado en realizar estudios sobre los problemas sociales del Perú y América Latina desde perspectivas interdisciplinarias y plurales. Agradecemos su asistencia y participación en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdad de salud pública y poder. El día de hoy, como parte del panel 1, Pandemia COVID-19 y Sistema de Salud en América Latina, presentamos la mesa 1, Crisis en los Sistemas de Salud en América Latina. Yo soy Peter Buse, investigador de la Universidad de Lima y miembro de la Asamblea de Asociados del Instituto de Estudios Peruanos, y moderaré la mesa el día de hoy. Nos acompañan como presentadores el doctor José Moya, Carmen Young, Daniel Rojas y Sandra Caponi, y como comentarista el doctor Óscar Ugarte. Cada uno, si quisiera recordarles, tendrá 20 minutos para sus exposiciones, comentarios, y dado el número de mesas en el seminario, es importante mantenernos en ese tiempo, por favor. Yo les avisaré cuando esté faltando 5 minutos o 3 minutos para que puedan cumplir con los 20 minutos del tiempo asignado. En primer lugar, contaremos con la participación de José Moya Medina. Él es representante de la Organización Panamericana de la Salud en Cuba, es médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es epidemiólogo y máster en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctor en ciencias en salud colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Hoy nos presentará el trabajo titulado La vigilancia epidemiológica y las lecciones aprendidas frente a la pandemia. Cedo la palabra a José, entonces, por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias al IEP por esta invitación. Me complace mucho poder participar en este importante seminario. Me gustaría empezar con algunas reflexiones. Yo creo que todos llegamos a la conclusión que la pandemia viene siendo devastadora, ¿no? Por todos los resultados que hemos podido observar. No solo por el número de casos, de funciones, sino también por la cantidad de huérfanos, el confinamiento tan complejo que ha sido para todos nosotros, niños, adolescentes, adultos, esta situación de COVID prolongado que también nos empieza a preocupar. Y yo creo que no hemos todavía visto la dimensión, la magnitud de las afectaciones a la salud mental, ¿no? Creo que esa es una tarea por hacer, creo que esa es parte de las lecciones aprendidas. Imagínense un escenario en pobreza, desigualdades, violencia y encima pandemia, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una afectación seria, grave en la salud mental. Ahí ya comienza a salir información, comienza a haber información compartida de psicólogos, de estudios en algunos países que señalan casos serios de ansiedad, de depresión, y lo más grave, ¿no? de suicidios, ¿no? Hay datos ya que los suicidios se han incrementado durante la pandemia en muchos de nuestros países. Y creo que los psicólogos tienen mucho que aportar también de cómo ha sido la experiencia del manejo de esta situación tan compleja, que creo que es un deber que todavía tenemos que atender en el sistema sanitario peruano. Creo que también la pandemia la podemos considerar como un parteaguas, ¿no? Esto significa que nada puede ser como estaba antes. Esa urgente necesidad de realizar cambios. Yo creo que esto es importante. Que después de todas las lecciones aprendidas, después de este escenario tan complejo en nuestros países y de manera particular en el Perú, tenemos que realizar cambios para poder estar mejor preparados hacia el futuro, ¿no? Y esto es un reto para todos los salubristas, es un reto grande para la OPS-OMS. Si vamos a entrar a una endemia, que es aparentemente hacia donde vamos con relación a la COVID-19, esto requiere también una mejora sustancial de nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Eso requiere vigilar con otros elementos que ahora están incorporando a la vigilancia epidemiológica. Habrá que ver cómo tenemos casos, se presentarán también defunciones, cómo incorporamos una vacunación sistemática anual frente a ese escenario de una posible endemia que se comportará como la vigilancia de las enfermedades respiratorias agudas. Algunas cifras, la COVID sigue siendo una emergencia de salud pública internacional, datos del último Comité de Expertos de Reglamento Sanitario Internacional. 15 millones es el exceso de mortalidad estimada hasta diciembre del 2021. O sea, los 5 millones oficiales que se reportan, pues no, los estudios de exceso de mortalidad global estiman por lo menos en 15 millones el exceso de mortalidad.
Nuestro país ha sido uno de los primeros, si no es el único, en la región estoy seguro que es el único, que hizo un estudio de exceso de mortalidad, ¿no? Transparentó las cifras de mortalidad y creo que esa es una decisión muy correcta, muy acertada. 12.000 millones de dosis se han administrado en el mundo, pero con las grandes desigualdades que conocemos y sabemos, hay países, regiones que no llegan a un 25% de su población adulta vacunada, a pesar de que hoy en día la gran industria farmacéutica puede producir enormes cantidades de dosis de vacuna, ¿no? Un dato interesante también es que ya hay estudios que estiman hasta en 20 millones las muertes evitadas por la vacunación. El Reglamento Sanitario Internacional, esto es muy importante, el nuevo Reglamento Sanitario entró en vigencia el 2007, se aprobó el 2005, el anterior Reglamento Sanitario obligaba a los países únicamente a notificar 3 enfermedades, cólera, fiebre amarilla y peste bubónica, pero desde este nuevo Reglamento Sanitario se han decretado 7 emergencias de salud pública internacional, que es el nivel máximo en que los países tienen que conocer de este problema, como está ocurriendo ahora mismo con la viruela del mono, porque se requieren de intervenciones conjuntas en los países para poder atender esta situación de emergencia, ¿no? Cuando se decretó la emergencia de ébola en el 2019, los casos llegaron a Europa, llegaron a Estados Unidos y se cuestionó mucho la utilidad del Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Como el órgano de gobierno frente a emergencias sanitarias. Ahora mismo se está revisando el Reglamento Sanitario Internacional para darle una mayor capacidad a los sistemas de vigilancia epidemiológica, de ahí también el título de mi presentación, de poder cada vez estar más fortalecidos, con más capacidades de poder detectar oportunamente eventos que pongan en riesgo la salud pública internacional. Esta es la utilidad, la importancia del reglamento sanitario y por eso lo presento y por eso reitero de que esto es un trabajo de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de nuestros países, considerando además el nuestro, con las múltiples fronteras, la vigilancia a fenómenos que ocurren permanentemente en nuestro país. Tenemos áreas endémicas de fiebre amarilla, de hepatitis, de peste bubónica, en la Amazonía, arbovirosis, y tenemos también que vigilar otros eventos, ¿no? La magnitud de las enfermedades no transmisibles, la magnitud de los problemas de salud mental, la magnitud de las desigualdades sociales en los fenómenos de salud y enfermedad en nuestras poblaciones. Estos son unos hitos importantes con relación a la pandemia, que hay 2 meses y medio desde que el CDC de China notificó este conglomerado de neumonía atípica, cuando la OMS difundió a través del Reglamento Sanitario Internacional, cuando se empezaron a tomar algunas medidas, pero se identifica muy rápido el nuevo coronavirus, ¿no? En cuestión de días se sabe que esa neumonía atípica estaba ocurriendo por un nuevo coronavirus que fue identificado, y pocos días después la secuencia genética completa de ese coronavirus se comparte en redes que ya habían sido creadas unos años atrás para la vigilancia genómica de la influenza, ¿no? Qué oportuna ha sido esta red, porque esta red está permitiendo la vigilancia de las nuevas variantes, que todos estamos atentos también. Bueno, vimos cómo Wuhan confina a toda su población. El 30 de enero, un mes, se decreta la emergencia de salud pública internacional después de una visita que hizo incluso el director de la OMS a China. El decretar una emergencia de salud pública internacional significa una presencia de expertos de los países, especialmente del país donde está ocurriendo el fenómeno. Y este otro dato en febrero es también muy importante porque el CDC de China comparte la primera secuencia de una serie de estudio epidemiológico de 70.000 casos, ¿no? Es cuando entendemos que hay un porcentaje de hace formas asintomáticas, hace formas leves, otro grupo hace formas moderadas y un grupo importante hacía formas graves, y en ese grupo la mitad podrían llegar a salas UCI y fallecer. Y eso empezamos entonces a identificar algunas características de estos grupos de población con mayor o menor riesgo. He subrayado en amarillo todo esto porque tiene que ver con las actividades de los sistemas de vigilancia epidemiológica. En este caso, no solamente la vigilancia, sino que el análisis y la toma de decisiones, algunas pasan desde luego al nivel político, pero se basan en decisiones que analiza el sistema de vigilancia epidemiológica. Este es un cuadro donde están algunas condiciones de riesgo, es una agrupación a partir de estos estudios iniciales
de los epidemiólogos en China y aportados también con una cantidad de estudios que se han ido incorporando durante estos años. Hay una gran producción de información sobre la COVID y donde se destaca que la edad mayor de 60 años es un factor de riesgo importante. El tabaquismo, recientemente ha habido un estudio donde se incrementa el riesgo en los fumadores. La comorbilidad, creo que lo sabemos bien, sobre todo la multimorbilidad, y de ellas el sobrepeso y la obesidad. La obesidad mórbida ha sido determinante para tener formas graves, complejas. Hay datos ya sobre esto en los países y nuestro personal de salud tan fuertemente afectado y que también en un escenario de un COVID endémico, pues se tendrán que crear estructuras que permitan un sistema de protección en el triaje, en la atención ambulatoria, desde nuestro primer nivel de atención, para ir protegiendo cuando hay alguna persona con un cuadro respiratorio. Y la última columna de las desigualdades y la vulnerabilidad social, yo creo que es objeto también de este seminario. Ahí estamos debiendo. Creo que se requiere mucha más información, mucha más investigación de cómo ha significado la pandemia en función de las desigualdades, ¿no? No se ha manifestado de manera homogénea en todos los estratos de la población, sino que en algunos estratos, sobre todo relacionados con el quintil de ingreso, la pandemia ha sido mucho más grave, se han producido muchos más casos y los resultados han sido muy desfavorables, considerando que muchas de estas poblaciones no tienen acceso a servicios de salud. Esta tabla es muy importante, me gusta compartirlas porque esto es hasta el 13 de diciembre del año pasado, son los 20 países con más casos, con reportes de más casos en las Américas, están ordenados de caso más a menor, pero llamo la atención la última columna, que es la tasa de letalidad, ¿no? El riesgo de morir, riesgo global, de tener coronavirus en estos países que presento aquí. Y miren la variabilidad de la información, ¿no? Va de un 0.9% en Cuba a un 9% en Perú. Vivo en Cuba, soy peruano, obviamente son las primeras cifras que yo observo, veo y que me llama la atención. ¿Por qué esa diferencia tan grande? ¿Y por qué esa variabilidad entre los países? Estamos ante un mismo virus que está afectando a una misma población. Pero claro, las respuestas primero están en que hay que ver si podemos realmente compararnos con lo que estamos informando como casos y como defunciones. Aquí repito lo que hizo Perú, de poder revisar su exceso de mortalidad, y de 60.000 defunciones pasamos a 180.000, 3 veces más, similar a lo que ha encontrado la OMS, pero este estudio no lo han hecho los demás países. Entonces es difícil compararlos en ese escenario. Tendríamos que ajustar mucho las cifras para poder realmente compararnos con todos los países, ¿no? Por ejemplo, México, que tiene una población de 130 millones de habitantes, reporta mucho menos casos que Argentina y Colombia, que tienen 40 o 50 millones de habitantes, ¿no? Y es que México implementó un sistema de vigilancia centinela. Ajustando bien todos estos elementos de las características del sistema de vigilancia epidemiológica, la red y distribución y acceso a laboratorios de salud pública, laboratorios PCR, yo creo que igual vamos a encontrar diferencias. Esas diferencias, entonces, pueden estar relacionadas al nivel de gobernanza, de la respuesta del Estado, a una respuesta política del Estado, y hemos visto cómo ha habido diferencias en los países de la región. Puede deberse a las características del sistema de salud, sin duda, fragmentados, segmentados o universales y gratuitos, como ocurre aquí en Cuba. Puede verse a una comunicación del riesgo. Tan importante comunicar adecuadamente para generar confianza en la población, ¿no? Y también puede verse al desarrollo de la ciencia, biotecnología e innovación, como ocurre en Cuba, porque ha desarrollado 5 candidatos vacunales, 3 de estos candidatos vacunales aprobados por la Autoridad Reguladora Nacional, y es el único país en América Latina que ha conseguido vacunar a su población con sus propias vacunas. Bien, esta es una gráfica que muestra los médicos por habitante. Cuba a la cabeza, 92 médicos por 10.000 habitantes. Nosotros estamos en 14, tendríamos que duplicar o triplicar para poder estar en la media que se recomienda de la relación médicos por habitante. En el caso de enfermeras, pues es igual, hay que triplicar el número de enfermeras, la mayor cantidad de enfermeras en Estados Unidos por habitante. Eso también responde a migración de profesionales de enfermería hacia Estados Unidos, pero Perú con 17 tenemos todavía
mucho trabajo por delante para poder encontrar en los niveles adecuados, porque sabemos que la falta de profesionales de salud también ha sido determinante para los resultados que hemos tenido en nuestros países. Y aquí esta es una imagen de mis colegas, mis compañeros del CDC peruano. Ellos están actualizando permanentemente la información. Yo creo que hay un desarrollo importante en el CDC. Era la Oficina General de Epidemiología cuando yo me formé, ellos son mis compañeros. Luego la Dirección General de Epidemiología y hoy el CDC. Yo creo que es interesante analizar el trabajo de los epidemiólogos y del laboratorio, porque esto va de la mano, y buscar un desarrollo que puedan tener, como he podido ver, por ejemplo, en México, ¿no? Ya esta información nos señala que la letalidad ha disminuido a 5.4%, pero hay unas diferencias también que llaman la atención a nivel de los departamentos, que vale la pena observar, vale la pena analizar, vale la pena ver esto con los determinantes sociales, con las desigualdades en salud. Yo creo que hay un trabajo de investigación también muy importante por delante. Entonces, algunas lecciones aprendidas que recogemos de esta experiencia de la pandemia es que estamos ante un reconocimiento de la salud pública. Creo que es importantísimo que todos manejemos ahora conceptos epidemiológicos, que todos intentemos y discutamos cómo mejorar nuestra salud pública, ¿no? Cómo estar mejor preparados ante un escenario futuro de nuevos eventos que pongan en riesgo la salud pública. No pensemos en pandemias, sino pensemos en brotes, epidemias que pueden ocurrir en nuestro país por las diferencias tan marcadas que tenemos ambientales y también de poblaciones en nuestro país, ¿no? La salud pública entonces está en voz de todos, pero hay que generar respuestas que puedan mejorarla, ¿no? Desde los programas preventivos, desde los programas de promoción, de la estrategia de la atención primaria de salud, de la disponibilidad de médicos y profesionales de salud, y sobre todo una discusión de las funciones esenciales de la salud pública, ¿no? Este es un documento que la OPS elaboró hace unos años. Ha habido una revisión recientemente de las 11 funciones esenciales de la salud pública, le llaman renovada. Creo que es importante esta discusión ahora en nuestro país, es que de esas 11 funciones son pues de exclusividad para nuestro país, ¿no? La vigilancia epidemiológica, el análisis y monitoreo de las situaciones, el acceso a los servicios de salud, la respuesta a emergencias sanitarias, son funciones que le corresponden al Estado, son funciones públicas, ¿no? Y este documento además surgió luego de las reformas neoliberales en nuestro país hace unos 20, 30 años atrás, y entonces en respuesta a estas reformas se establecían las funciones esenciales de salud pública, ¿no? Tiene que ver ahora... ¿Sí? Tiene que ver entonces con el acceso a los servicios de salud. Esta discusión que estamos teniendo, ese incremento del presupuesto público en salud, tiene que ser el 6%, es la recomendación de la OPS-OMS. En nuestro país va por el 3%. En general, en el promedio de los países en la región van por el 2-3%. Solo Cuba y Uruguay tienen el financiamiento público por encima de este porcentaje, por encima de este 6%, ¿no? Revisar la fragmentación y segmentación en nuestro sistema sanitario, por ahí, ojalá, pensar en un sistema único de salud. Sin duda esto no es fácil, esto es bastante complejo, pero pensar en una estrategia a futuro de mejorar esa fragmentación y segmentación que caracteriza a nuestro sistema de salud y también a otros de la región, otros países de la región, yo creo que son parte de las discusiones que tenemos que tener. Ya comentamos de la formación de recursos humanos, ojalá médicos, enfermeras, profesionales de la salud que procedan de comunidades rurales, que procedan de los pueblos indígenas. Hay experiencias importantes en nuestra región que están viendo que es posible formar médicos que procedan de estas comunidades y, claro, con las ventajas de las competencias culturales que esto significa, ¿no? Las direcciones de epidemiología, ¿no? Esto lo he estado comentando, pero creo que requiere una continua y permanente preparación, formación de epidemiólogos, que sean equipos multidisciplinarios, que se incorpore ahí también una mirada de los profesionales de las ciencias sociales, para que en estas visitas, investigaciones de campo que permanentemente hace el Sistema Nacional
de vigilancia epidemiológica en Perú también puedan alcanzar a ver los determinantes sociales, ¿no?, que muchas veces son responsables de mantener situaciones y problemas de salud en nuestros países. La vigilancia genómica, se está hablando mucho de la vigilancia genómica y qué importante ahora es incorporar estas capacidades para poder vigilar eventos que puedan poner en riesgo a la salud. Esto es parte del reglamento sanitario internacional también. La vigilancia genómica no es solo laboratorio, que desde luego esto recae en el Instituto Nacional de Salud. Ahí hay un grupo de expertos. Hemos incrementado también nuestras capacidades de vigilancia de laboratorio, de la vigilancia PCR, pero va acompañada la vigilancia también de datos clínicos, de datos epidemiológicos, y ese es precisamente el rol de los epidemiólogos. Seguir trabajando en las salas de situación de salud y los observatorios de salud pública que hay en algunos países que son más independientes, pero que analizan a más largo plazo los contextos sanitarios en nuestro país, ¿no? Se ha fortalecido la vacunación. Eso es muy bueno. La dependencia a otras regiones del mundo para medicamentos, insumos, también ha sido una lección aprendida. La OPS lo discutió el año pasado en el Consejo Directivo. Se está creando entre Argentina y Brasil la posibilidad de producir vacunas RNA mensajero. El rol de las autoridades reguladoras también se ha fortalecido. Ese es el DIGEMIT, ¿no? Pero el DIGEMIT todavía no hace parte de las 6 de referencia que hay en América Latina, pero es importante fortalecer la autoridad reguladora nacional, que es determinante también para aprobar medicamentos, reactivos, pruebas, para la vigilancia durante el uso de estos medicamentos biológicos, etcétera. Así que también hay un reconocimiento a la labor de la autoridad reguladora. Y bueno, incorporaremos nuevas prácticas en la población, como el uso de las mascarillas, el oxímetro de pulso, y ojalá podamos trabajar de manera conjunta para reducir las desigualdades sociales que están en la base de los problemas sociales y de salud que tiene nuestro país. Termino con esta frase de la directora. El informe de la OPS del año pasado ha sido el más difícil en toda la historia de la organización, y es una historia que completaremos este año de 120 años. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Moya. Muchas gracias por ceñirse al tiempo. En segundo lugar, contaremos con la participación de Carmen Young y Daniel Rojas. Carmen Young es PhD en Ciencias Sociomédicas con especialidad en Antropología Médica por la Universidad de Columbia en Nueva York y socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado investigaciones en temas de género, interculturalidad, salud, sexualidad, políticas públicas y programas de desarrollo en zonas rurales y urbanas del Perú. Actualmente es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y docente de la especialidad de Antropología en la Universidad Católica. Por otro lado, Daniel Rojas Bolívar es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es investigador visitante en la York University en Canadá, donde realiza investigaciones sobre salud reproductiva en mujeres del sur andino. También es miembro visitante del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana en México. Ambos nos hablarán acerca del trabajo de la COVID desde las líneas de frente del sistema de salud peruano. En primer lugar, estará Carmen, quien ha preparado un video porque tiene una actividad que se ha cruzado con este seminario, ya se disculpa por ello, y nos va a presentar un video de 10 minutos, y posteriormente hablará Daniel Rojas para complementar la segunda parte de la investigación también por 10 minutos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Esta presentación sobre el sistema de salud peruano parte de las experiencias de quienes tuvieron la difícil tarea de atender los casos de COVID-19 en los momentos más críticos y letales de la pandemia del coronavirus en el Perú. Nos parece particularmente necesario recuperar esta perspectiva, no solo para incluir las voces de quienes usualmente no vemos detrás de las cifras, sino porque nos permite dar cuenta del modo concreto en que operan limitaciones estructurales y coyunturales del sistema de salud peruano, más allá de los esfuerzos e inventiva de sus trabajadores para salvar vidas y prevenir contagios. A continuación, me referiré a algunos aspectos críticos que obstaculizaron significativamente el trabajo del personal de salud, con las dolorosas consecuencias de tener
las tasas de mortalidad y de orfandad más altas debido a la pandemia, así como de fallecimiento de las y los trabajadores de salud. Este es un breve anticipo de una publicación del IEP que Daniel Rojas y yo estamos preparando. Un problema estructural que quiero resaltar en primer lugar es la fragmentación y desigualdad que caracteriza el sistema de salud peruano. La pandemia de la COVID-19 exigió actuar como un sistema nacional de salud pública articulado y liderado por el Ministerio de Salud. Pero esto se vio dificultado por la existencia de diferentes subsistemas de salud fragmentados en conducción institucional, en fuentes de financiamiento, en redes prestacionales y sistemas de información. Enfrentar la pandemia demandaba en terreno un trabajo sinérgico y al menos coordinado entre los dos subsistemas que atienden a una mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas peruanas, como son los que dependen del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales y del Seguro Social del Perú es Salud. Sin embargo, no se dieron los pasos previos que permitieran, por ejemplo, unificar sistemas de información para poder construir un cerco epidemiológico a partir de los casos identificados en una misma localidad, incluso en una misma calle, como dice esta médica, o coordinar el uso de recursos para que los pacientes de estos diferentes subsistemas pudieran atenderse oportunamente y no ser enviados de una institución a otra y recibir los medicamentos o tratamientos requeridos. Otra debilidad estructural del sistema de salud peruano es la baja capacidad resolutiva de los establecimientos de salud públicos, especialmente en el caso de los que se encuentran fuera de la capital o de las ciudades más grandes. Ello debido a la falta de personal especializado, de equipamiento y otros recursos necesarios que dificultaron hacer el diagnóstico o atender los casos de COVID que llegaban complicados, como lo detalla esta médica que laboraba en un hospital de Ucayali. A esto se sumaron problemas coyunturales como la decisión de usar pruebas serológicas en vez de moleculares y el abastecimiento de las mismas, o de ventiladores mecánicos cuya demanda se multiplicó durante la pandemia. La falta de oxígeno fue un problema bastante grave cuyos antecedentes merecen ser recordados, pues como indica este médico, muchas personas murieron por ello y no porque se agravó la enfermedad. Como ya lo ha comentado la doctora Camila Yanela en detalle, la pandemia visibilizó la falta de sustento de una norma adoptada en el año 2010, que estipulaba que el nivel de concentración de oxígeno medicinal en el Perú tenía que ser del 99 al 100%. Los colegas Durán y Salcedo, en su estudio sobre situaciones de captura del Estado en el ámbito de la salud, nos recuerdan que 3 empresas proveedoras de oxígeno medicinal fueron sancionadas en el año 2010 por Indecopi, institución a cargo de la protección del consumidor, por concertar ilegalmente para repartirse el mercado nacional. La norma, dada durante este mismo año, en el segundo gobierno de Alan García, favoreció a estas pocas compañías, que hicieron contratos con el Estado peruano por más de 369 millones de soles en los últimos años, como refiere Zapata y ha resaltado Camila Yanela. Ya a fines del 2012, una comisión de Indecopi había resuelto que esta norma no tenía sustento técnico, sino que se trataba más bien de una barrera burocrática. Sin embargo, siguió vigente hasta el 2020. Recién, en el marco de la pandemia de la COVID-19, se dio un decreto de urgencia para autorizar el uso de oxígeno medicinal con una concentración no inferior al 93%, que corresponde al estándar internacional. Como dice este médico, otro evento a recordar es el fallido convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería UNI para la creación de plantas de oxígeno el que fue incumplido en los plazos, dejando nuevamente a los hospitales desabastecidos durante la segunda ola. Tal como lo indica la Comisión del Congreso que se formó para ver el caso, debemos notar que el Ministerio de Salud peruano no consideró comprar plantas de oxígeno a otras empresas en el mercado nacional o internacional o a varias de ellas, y optó por encargar todas las plantas a la UNI, pese a que esta opción era una de las menos rápidas porque esta universidad tenía que comprar y ensamblar las piezas. De este modo, regulaciones estatales y decisiones que estuvieron lejos de favorecer el interés general costaron vidas y generaron sufrimiento a muchas familias peruanas.
Otro aspecto que quiero mencionar es que durante la pandemia el sistema de salud peruano se reafirmó como principalmente recuperativo, mientras se perdió la oportunidad de hacer uso del primer nivel de atención para la prevención y la contención, como lamenta esta médica. Por el contrario, se debilitaron aún más los servicios del primer nivel, que quedaron con menos personal, no contaban con insumos ni equipos suficientes y tuvieron muy poco apoyo para acondicionar físicamente sus establecimientos de salud. Se reproduce así su menor prioridad en la distribución de recursos, tanto de personal como de equipamiento y otros. Finalmente, quiero referirme a la precarización de las condiciones laborales de un grupo importante de profesionales de la salud, lo que viene sucediendo desde las reformas neoliberales de los 90. La pandemia de la COVID-19 hizo más evidente la desprotección de los y las trabajadoras de salud contratados bajo la modalidad de terceros. Según la Defensoría del Pueblo, al inicio de la pandemia se trataba de por lo menos 4.100 trabajadores de salud, sin contar a los que laboran en salud y las sanidades. Estos trabajadores, pese a estar expuestos a enfermedades altamente transmisibles como la COVID-19, no contaban con un seguro de salud ni otros derechos laborales por ser contratados por terceros y tampoco podían reclamar, como dice este médico, por el temor a las represalias. Incluso su sueldo les llegaba con meses de retraso. Estos trabajadores laboraron durante el primer año de la pandemia en estas condiciones, ya que recién en febrero del 2021 se dio una ley que estipulaba que quedaba prohibido contratar al personal de salud en esta modalidad de terceros. La pandemia ha hecho más visible, pues, una agenda pendiente de mediano y corto plazo, donde resulta indispensable empezar con la construcción de un sistema universal o unificado de salud, así como fortalecer la capacidad regulatoria y de gobierno del Estado, como condiciones básicas para garantizar la salud colectiva y la equidad en salud, así como evitar las formas de captura del Estado por intereses privados en el terreno de la salud pública. Asimismo, es urgente enfrentar las limitaciones de gestión a nivel de gobierno central y los gobiernos regionales, que incluso teniendo presupuesto han sido demasiado lentos para atender las brechas que obstaculizan la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y el fortalecimiento de la atención primaria. Esta última y el cuidado integral de la salud en general son vitales, ya que más que pandemias tenemos sindemias, es decir, enfermedades que interactúan sinérgicamente entre sí y con la pobreza, la falta de empleo adecuado, de saneamiento, las desigualdades de género y otras determinantes sociales y ambientales de la salud. También hay que evitar continuar con la precarización laboral de los y las trabajadoras de salud, que atenta contra no solamente sus derechos, sino contra la calidad de atención. Finalmente, quiero resaltar algunas ausencias críticas en la relación entre el Estado y la sociedad peruana, como son la atención tardía de los pueblos indígenas, la poca o nula articulación con respuestas comunitarias, la falta de estrategias de comunicación oportunas e interculturales y la incipiente presencia de organizaciones de la sociedad como parte de las instancias fiscalizadoras, entre otras, que seguro podrán abordarse en lo que sigue del seminario. Muchas gracias y ahora le doy la palabra a Daniel Rojas, que continuará con la segunda parte de esta presentación. Muy bien, Daniel, te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy agradecido por la invitación del IEP a este evento. A continuación, seguiré con la presentación de nuestros resultados sobre la investigación de las experiencias de los profesionales de la salud durante la primera ola de la pandemia. Esta segunda parte tratará sobre los cuidados de los pacientes terminales por COVID-19. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el Perú es el país con la mayor mortalidad por COVID-19 en el mundo, con una cantidad acumulada de muertos que supera los 200.000 y una mortalidad de 650 muertes por 100.000 habitantes. Como se ha visto en la ponencia de Carmen Young, numerosas muertes fueron causadas por la falta de oxígeno o por las deficiencias estructurales del sistema de salud. En ese contexto, los pacientes sin acceso a camas UCI o balones de oxígeno agonizaban en los hospitales y los médicos tuvieron que tomar decisiones sobre el tratamiento de los pacientes en el final de la vida. Sin embargo, una deficiencia adicional en el sistema de salud es la implementación de los cuidados paliativos.
Por lo tanto, se tomaron medidas que probablemente vulneraron los derechos de los pacientes, como por ejemplo, la probable inducción de la muerte. Los cuidados paliativos y el manejo del final de la vida han sido temas relegados dentro de los planes de estudio de las facultades de medicina. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de horas dedicadas a la enseñanza de cuidados paliativos en pregrado no ha cambiado significativamente. De hecho, en el periodo 2000 al 2015, el promedio de horas de enseñanza disminuyó de 14 a 13. Por otro lado, en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos abrió su primer curso de cuidados paliativos para estudiantes de pregrado de medicina en el 2018. Asimismo, cabe notar que la formación de los profesionales de la salud no solamente está determinada por los contenidos de las clases, sino que existe un currículum oculto que se caracteriza por el autoritarismo, pero también por la negación de la muerte como una prioridad en el ejercicio de la carrera. Por ejemplo, un estudiante compartió el siguiente testimonio que cito a continuación. Recuerdo una vez en una práctica que estábamos haciendo la historia clínica de una paciente, una señora anciana, muy buena gente, que nos apoyó y nos dio sus datos. La seguían atendiendo y se veía mal, y finalmente falleció, o sea, un día después que tuvimos contacto con ella. Y la doctora nos pidió, ya, ¿dónde están las historias clínicas? ¿Dónde está la historia clínica de este paciente? Y mi compañera que le tocó exponer el caso le dijo, doctora, no puedo dar todos los datos porque hoy día el paciente ha fallecido. Y literalmente la respuesta de la doctora fue, ya, ¿y eso qué importa? Pacientes mueren todos los días, ¿por eso no has podido terminar tu trabajo? ¿No podías quedarte más horas con ella? Nunca he visto a un docente que te diga qué hacer cuando un paciente se te muere o cuando ves a un paciente morir, y el único que he visto que habla sobre el tema te dice eso. ¿Qué importa? Mi compañera se puso a llorar después de que acabó todo eso. Cierro cita. La implementación de los cuidados paliativos en el Perú es aún incipiente. De acuerdo con un documento publicado por la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, el Perú tiene la menor proporción global de equipos de cuidados paliativos en América Latina, mientras que, según el MINSA, en el 2016, solamente el 0.3% de las personas que requirieron cuidados paliativos pudieron acceder a estos. También es importante señalar el estado de la legislación sobre el manejo del final de la vida. Con la Ley 30846 se incentivó el Plan Nacional de Cuidados Paliativos y su documento técnico fue aprobado en el 2021. La eutanasia es legal recién a partir del 2021 con el caso de Estrada y la muerte asistida no es legal. A pesar de ello, tanto en el Perú como en otras partes del mundo, la inducción de la muerte es una práctica que, aunque es infrecuente, sí existe. Por ejemplo, el 17% de una muestra de médicos de Países Bajos indicó que aplicó sedación paliativa con el fin explícito de acelerar la muerte de los pacientes. Esto en el 2004. Mientras que en Perú, un médico cuenta un testimonio. Abro cita. Además, hay médicos de todo tipo de posiciones. Hay médicos que dicen, ese paciente está sufriendo, no lo hagan sufrir más. Y sí, en toda mi vida que he sido alumno, una u otra vez habré visto a un doctor que habrá puesto altas dosis de morfina para ayudar a que un paciente que fallezca. Cierro cita. Un punto importante en el manejo del fin de la vida es la sedación paliativa, que consiste en el uso monitorizado de medicamentos que tienen como fin inducir un estado de conciencia disminuido o ausente, con el objetivo de aliviar la carga de sufrimiento que de otro modo sería intratable, en una manera que sea éticamente aceptable para el paciente, la familia y los proveedores de cuidados de la salud. Si bien es cierto que el objetivo de este procedimiento es el alivio de síntomas que causan sufrimiento intolerable, que está destinado para pacientes con pronóstico de muerte en horas o días y que cuenta con el consentimiento del paciente o sus familiares, también es cierto que existen dilemas éticos tanto en su procedimiento como en sus fines. Estos dilemas fueron más evidentes durante la pandemia y los veremos a continuación. Durante la primera ola de la pandemia, hubo numerosos reportajes que mencionaban las decisiones de los médicos frente a pacientes terminales. Por ejemplo, el semanario Hildebrand en sus 13 del 22 de mayo del 2020 publicó un reportaje sobre la administración de morfina a los pacientes para que no sufran. Sin embargo, una característica de este fármaco, como también del midazolam, es que generan depresión respiratoria, es decir, disminuyen la función respiratoria y reducen la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces, ¿no es contraproducente dar medicamentos depresores respiratorios a pacientes con insuficiencia respiratoria? Un médico que estuvo en Iquitos comentó su experiencia. Abro cita. Yo nunca lo usé, pero usaban morfina. Algunos usaban cócteles con diazepam. Yo nunca usé eso, pero había. Yo no lo daba porque al final era dar depresión respiratoria. Indirectamente los inducías a fallecer, pero personalmente no he manejado eso porque no lo vi como una guía. Funcionaba como una sugerencia, pero no había una guía que establecía eso. Y por eso yo no lo usaba. Y tampoco había un protocolo en el hospital. Cierro cita.
Este médico afirmó además que los pacientes recibían estos fármacos sin haber firmado ningún consentimiento informado, ni tampoco los familiares de ellos. En resumen, hubo casos donde los médicos aplicaron sedación con fármacos que inducen depresión respiratoria a pacientes con insuficiencia respiratoria a causa de la COVID-19. Esto probablemente haya inducido la muerte de estos pacientes y los profesionales de la salud sabían de este potencial efecto. Esta práctica se evidenció en hospitales del MINSA y Salud, en Lima y en la región de Iquitos. No obstante, según el criterio de algunos médicos, la sedación tuvo la intención de evitar el sufrimiento de los pacientes. Un médico comentó, y abro cita: yo creo que el uso del sedante ya no era para disminuir su capacidad funcional, es básicamente permitirle una muerte sin dolor. En ese sentido, sí se podría usar, porque yo he visto pacientes sin ningún sedante, sin nada, sin midazolam, y demoraban horas. Horas estaban gritando, horas estaban jadeando. Entonces es muy doloroso eso. Cierro cita. En la pandemia hemos sido testigos de que la muerte de los pacientes no ha sido por un virus, sino por un Estado que no pudo proteger a sus ciudadanos, por un sector privado que fue responsable del monopolio del oxígeno y por un sistema de salud crónicamente fragmentado, desabastecido y sin atención primaria eficiente. Y a estos factores se suma un programa de cuidados paliativos incipientes y una formación médica deficiente respecto de los cuidados al final de la vida. Ese fue el contexto con que los médicos tuvieron que atender a pacientes agonizantes y tuvieron que tomar una decisión: dejar morir en una agonía con sufrimiento o aplicar sedación a pesar de que los fármacos puedan inducir la muerte. Por lo tanto, la probable inducción de la muerte de los pacientes con mal pronóstico fue uno de los desenlaces críticos de una serie de deficiencias que presentó el sistema de salud peruano frente a la pandemia de la COVID-19. Su aplicación es una nueva forma de vulneración de los derechos de los pacientes y evidencia el desarrollo de un nuevo sentido común por parte de los profesionales de la salud, que no se limitará a una situación de estado de excepción que es la pandemia, sino que probablemente se reproducirá en el cotidiano a partir de ahora. Existen otros puntos que son igual de importantes para mencionar. Por ejemplo, la selección de qué pacientes ingresaban a UCI. Se ha encontrado que los pacientes adultos mayores y con comorbilidades no accedieron a ventiladores mecánicos, pero la selección no solamente se basó en criterios biomédicos, sino que hubo casos de tráfico de camas UCI, como el caso Ángeles Negros de Salud. Además, un testimonio de un profesional de la salud indicó que el personal directivo de algunos hospitales tuvo un acuerdo tácito de reservar camas UCI para trabajadores de hospital. Es decir, hubo ocasiones donde se mantuvieron camas UCI vacías en caso de que los trabajadores de salud se enfermen. Según lo expuesto, es necesario investigar sobre el tratamiento que recibieron los pacientes con mal pronóstico durante la pandemia, puesto que es necesario dilucidar cuántos pacientes fallecieron por el uso de estos fármacos, así como también es necesario saber si hubo características comunes relacionadas con clase, etnia, género o generación en el grupo de pacientes que recibieron morfina o midazolam. Asimismo, es necesario mejorar la implementación de los cuidados paliativos, tanto en la formación de profesionales de la salud como en la implementación de infraestructura y equipamiento. Muchísimas gracias. Muy bien, Daniel. Muchas gracias por tu presentación, a ti y a Carmen por mostrar los resultados de su investigación. En tercer lugar, contaremos con la participación de Sandra Caponi. Ella es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil e investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en Brasil también. Fue profesora visitante en varias instituciones, como la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, y la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Ella nos hablará sobre la gestión de la pandemia en Brasil, negacionismo y sufrimiento psíquico en tiempos post-pandémicos. Cedo la palabra a Sandra Caponi. Adelante, por favor. Bueno, agradezco muchísimo, voy a comenzar a contar un poquito el tiempo para no pasarme. Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecer particularmente a Natalia y al Instituto de Estudios Peruanos por la invitación. También a Melissa y a Katia por la gentileza de la organización. Y bueno, y es un placer enorme estar con ustedes, y agradezco también a Peter Burs por la intermediación de esta mesa. Yo voy a hablar un poquito en la misma línea que la conferencia de hoy por la mañana del profesor Marcos Cueto. Él se refirió específicamente a la cuestión de la gestión de la pandemia en Brasil. Y yo voy a hablar un poco sobre el tema negacionismo y sufrimiento psíquico en tiempos de pospandemia, tomando como caso a Brasil.
Y bueno, quisiera comenzar diciendo que un poco la situación de la pandemia actual en Brasil. Hoy Brasil contabiliza un número de 680.000 muertes por COVID. Son aproximadamente 210 a 220 muertes diarias aún hoy. Estos son datos presentados por el consorcio de prensa, porque en Brasil existe un consorcio de prensa que es el que ha asumido la tarea de divulgar los datos. Estos son datos de la semana pasada, del mes de primera semana de agosto, 10-11 de agosto del 2022, ante la inexistencia de datos oficiales. Hoy sabemos que muchas de las muertes ocurridas en Brasil podrían haber sido evitadas con acciones concretas que fueron desestimadas por la gestión de gobierno Bolsonaro, muy semejantes a las que están relatando los colegas ahora en Perú. Medidas como el aislamiento social preventivo, la realización de test, el uso de máscaras, la compra de respiradores, la distribución de vacunas, fueron sistemáticamente desconsideradas y explícitamente negadas por el presidente, que inclusive llegó a hacer afirmaciones públicas así muy absurdas, como que la vacuna de la Pfizer podía traer barba para las mujeres y convertir a las personas en yacarés, cosas de ese tipo. Dentro de esas locuras también hizo una oposición muy clara a las vacunas en la infancia, lo que hizo, bueno, varias declaraciones presidenciales sobre supuestos riesgos de vacunar a los niños, lo que llevó a una tasa de vacunación muy baja en la infancia. Bueno, aún así Brasil es un país que consiguió administrar eficazmente la distribución de vacunas, al menos las primeras 2 dosis, porque Brasil cuenta con un sistema universal de salud, el SUS, que ha podido realizar una gestión de la pandemia con cierta independencia de los obstáculos impuestos por la presidencia, por la administración nacional en general. Lo cierto es que el negacionismo científico del presidente, los asesores y seguidores, contrastó con las posiciones defendidas por los especialistas, biólogos, neurólogos, epidemiólogos y científicos del área de ciencias sociales que se oponían a los discursos presidenciales. Esta información contradictoria dio lugar a una CPI, una comisión parlamentaria de investigación, por la cual el Senado se va a ocupar de investigar situaciones de desvío de recursos, lo que hoy Marcos Cueto se refirió a una necropolítica existente en Brasil, con una mortalidad diferencial entre ricos y pobres, y mortalidad diferencial entre las comunidades negras e indígenas, así como casos de corrupción y casos de desvío de recursos públicos. Todo esto fue investigado por esta comisión parlamentaria de investigación del Senado. Por otra parte, datos del Fórum Brasilero de Seguridad Pública indican un aumento de casos de violencia física y sexual a adolescentes y niños, que aumentó considerablemente en los años 2020-2021. Estos datos indican que el aislamiento social, único modo de garantizar cierta protección contra el virus hasta la aparición de las vacunas, aumentó el sufrimiento provocado por situaciones de violencia intrafamiliar. Abuso sexual infantil, violencia contra mujeres, femicidios, son casos que fueron aumentando en estos 2 últimos años. Sin embargo, desconsiderando este contexto adverso, al mismo tiempo que estamos superando el momento más grave de la pandemia, las redes sociales y los medios de comunicación divulgan cotidianamente el aumento de diagnósticos psiquiátricos en lo que se ha dado en llamar una nueva pandemia, ahora una pandemia de trastornos mentales. Esta tendencia se observa también en prestigiosas publicaciones científicas que desde las más diversas áreas insisten en hablar de un aumento de trastornos mentales en la población adulta e infantil como consecuencia de la pandemia. Trastornos como el estrés postraumático, trastornos de alimentación, ansiedad, depresión, parecen haberse multiplicado. El diario El País, por ejemplo, en el mes de junio del año 2022, hace 2 meses atrás,
Se refiere a un tsunami de casos de enfermedad mental registrados en adolescentes en Madrid. Ese aumento dio lugar a una lista de espera para internación psiquiátrica de más de 10 adolescentes que hicieron filas para ingresar en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico Gregorio Marañón. En ese momento, esta unidad de salud estaba completamente ocupada, siendo que el 90% de los pacientes internados eran adolescentes mujeres, chicas. En Brasil este movimiento es muy semejante. Aun cuando existe una larga tradición de lucha antimanicomial, aun cuando exista una reforma psiquiátrica muy bien sucedida en Brasil, que transformó el modelo de atención de salud mental, adoptando un modelo centrado en derechos humanos, observamos una recuperación de las viejas estrategias y las viejas prácticas de encierro que parecían superadas. En el estado de Santa Catarina, donde yo vivo, recientemente se abrieron 10 camas en un instituto psiquiátrico destinadas para niños y adolescentes, contradiciendo una lucha de años de que se creara un espacio de atención integral a la salud mental de niños y adolescentes dentro del hospital infantil, Joana de Guzmán, y no en un hospital psiquiátrico que está localizado lejos de la ciudad, donde solo existe internación para población adulta, y donde ocurrieron diversas denuncias de violaciones de los derechos humanos en los últimos años. El argumento para abrir esta sala exclusiva para adolescentes es que después de la pandemia se multiplicaron los casos de esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos de humor. En tiempos pandémicos es preciso, y pospandémicos, es preciso que estemos atentos a la banalización de esta preocupación por una supuesta pandemia de trastornos mentales, a la banalización de los diagnósticos psiquiátricos, a la multiplicación de internaciones de así como que estemos atentos a la prescripción masiva de terapéuticas psicofarmacológicas con efectos colaterales graves. Sabemos que este tipo de situaciones inevitablemente ocurrirá si permitimos que los sufrimientos provocados por la pandemia sean traducidos como síntomas de algún trastorno psiquiátrico definido por el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, y no como el resultado de las muchas dificultades vividas en tiempos de pandemia, por ejemplo, pérdida de trabajo, imposibilidad de dar seguimiento a la escolarización online, situaciones de violencia doméstica y las situaciones de abuso ya relatadas. Debemos considerar que la pandemia surgió en el contexto de la razón neoliberal, con su lógica organizada en torno a la idea de lucro, competición y meritocracia, la búsqueda del éxito a cualquier precio. Y en ese contexto debemos situar a la macabra oposición tan divulgada y tan defendida por varios presidentes conservadores, como es el caso de Trump y de Bolsonaro, entre salvar vidas o salvar economía. En esa lógica, el espacio de lo colectivo, de lo común, así como el campo de la salud pública, se subordinaron a la lógica impuesta por el mercado y por el lucro. Grandes fortunas se vieron directamente beneficiadas con esa lógica, fundamentalmente la industria farmacéutica. En el caso de Brasil, vimos que viejos medicamentos fueron presentados como verdaderas balas de plata contra el COVID-19, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina. La venta y divulgación de esos medicamentos, presentados como una estrategia preventiva, se multiplicó durante la pandemia, aun cuando estaba claro que esos fármacos no tenían ningún efecto preventivo y tenían efectos colaterales adversos graves, como disfunción hepática y ataques cardíacos. Lo cierto es que la divulgación de estos medicamentos tuvo un impacto ideológico poderoso, ya que individualizó las acciones de protección y cuidado que deberían haber sido colectivas. Esta supuesta terapéutica preventiva creaba una falsa idea de seguridad, que llevaba a imaginar que era posible continuar realizando las actividades laborales normalmente sin correr riesgos. El gobierno brasilero distribuyó
a los domicilios de los ciudadanos lo que se llamó Kit COVID, una caja con diversos medicamentos, ivermectina, hidroxicloroquina, diciendo que se trataba de un efectivo medicamento preventivo que permitiría de ese modo que no sea necesario realizar ni el aislamiento ni el uso de máscaras. De ese modo los trabajadores se sintieron más seguros para volver a sus rutinas, tomar transportes públicos que no estaban preparados para la pandemia y retornar a sus trabajos exponiéndose de ese modo al contagio y a la muerte. En tiempos post-pandémicos es necesario que nos detengamos a pensar de qué modo están siendo abordados los impactos de la tragedia en el campo de la salud mental y cuál es el papel desempeñado en este caso por los fármacos, particularmente por los psicofármacos. Debemos preguntarnos si del mismo modo que el kit COVID, los psicofármacos no son utilizados como una estrategia ideológica, como balas mágicas que resolverían todos los sufrimientos, aunque estos hayan sido provocados por problemas que no son de orden médica, sino de orden subjetiva y social. Siguiendo la lógica neoliberal aplicada con el kit COVID, es posible suponer que el impacto de la pandemia ha dejado en la salud mental el impacto que la pandemia dejó en la salud mental de la población se transforme en un inmenso mercado para la poderosa industria farmacéutica de psicofármacos. Si la lógica de la psiquiatría hoy hegemónica se impone, corremos el grave riesgo de tener que enfrentar una falsa pandemia de diagnósticos psiquiátricos, tanto en adultos como en niños, y consecuentemente convivir con un aumento expresivo del uso de psicofármacos con efectos iatrogénicos severos. La pandemia puede ser también un buen momento para cuestionar esa lógica reduccionista, que por un lado desconsidera los contextos sociales de duelo y de aislamiento, y por otro multiplica los problemas creados por el consumo excesivo y desnecesario de psicofármacos. Quizás la pandemia y su pésima gestión en Brasil, por ejemplo, nos permita observar que el sentimiento de fracaso colectivo que de un modo u otro nos afectó a todos puede ser un excelente punto de partida para reflexionar sobre los límites de las explicaciones neuroquímicas dadas a nuestros sufrimientos cotidianos. La pandemia puso en evidencia que en contextos semejantes de aislamiento, de desamparo y de temor a una amenaza externa, puede ser perfectamente admisible que todos tengamos alteraciones de sueño y apetito, sentimientos de inutilidad o culpa, angustia, ansiedad. Esto es, la pandemia nos permite cuestionar los modos de clasificar y de diagnosticar, en la medida en que los síntomas, que serían indicadores de alguna patología, pues son vividos por la casi totalidad de la población. En tiempos de pandemia es normal tener miedo a la muerte, es inherente a la condición humana sentirse angustiado o tener sentimientos de inutilidad o culpa. Patologizar las reacciones normales, tratar esos supuestos trastornos con más antidepresivos y ansiolíticos, traerá consecuencias para todos y todas. Pero este momento también puede ayudarnos a pensar abordajes terapéuticos, no medicalizantes, y a crear estrategias más atentas para administrar el sufrimiento psíquico, por ejemplo, en el caso de la infancia, donde aparece la mayor cantidad de trastornos psiquiátricos, nuevos trastornos psiquiátricos, que no se reduzcan a la lógica hegemónica. Hablar en el marco de la psiquiatría hoy hegemónica, hablar de una pandemia de trastornos mentales puede ser una metáfora muy eficaz para legitimar la multiplicación de diagnósticos psiquiátricos ya existentes y consecuentemente para naturalizar el uso de psicofármacos como está ocurriendo hoy en Brasil, por ejemplo en el campo de la infancia. Muchos niños son diagnosticados y realmente muchos niños de hecho padecen sufrimientos psíquicos profundos. Algunos tienen dificultad para mantener la atención, otros tienen dificultad de aprendizaje, otros presentan comportamientos agresivos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, eso no significa que estos niños padezcan una enfermedad o un trastorno mental.
No implica que estas dificultades deban ser atribuidas a problemas cerebrales o conexiones neuroquímicas, desequilibrios neuroquímicos. Diversos autores se hacen referido a que no existe marcador biológico identificable, ni estudios genéticos, ni imágenes que permitan hablar de trastornos mentales como patologías vinculadas a alteraciones cerebrales determinadas. Quedan 4 minutos. Existen pocos estudios hoy dedicados a mostrar claramente los riesgos de las drogas psiquiátricas que representan en el campo de la infancia, por ejemplo, para el desarrollo afectivo e intelectual de los chicos medicados. Poco sabemos de los efectos iatrogénicos de los psicofármacos, fundamentalmente de los antidepresivos y de los ansiolíticos o de los antipsicóticos que hoy son indicados a niños de manera consistente. Joanna Moncrief, por ejemplo, afirma que aunque sabemos desde los años 80, conocemos los efectos iatrogénicos y los síntomas de abstinencia provocados por los benzodiazepínicos, aún faltan estudios que nos muestren los riesgos representados por los antidepresivos y antipsicóticos. Para concluir entonces, la pandemia de COVID-19 puede abrir una oportunidad gigantesca para la industria farmacéutica y la psiquiatría hegemónica, para que ellos repliquen el modelo centrado en la identificación de diagnósticos y terapéuticas farmacológicas. Pero de hecho, de nada sirve medicar a un niño que está triste porque vio a su familia empobrecerse por la pandemia, de nada sirve definir un diagnóstico de depresión para chicos que perdieron a sus padres o a sus abuelos por el COVID, chicos que sufrieron abuso sexual, bullying o racismo. De nada sirve un diagnóstico de déficit de atención para un niño que no consiguió seguir las clases porque no tenía acceso a internet. Esos problemas no se resuelven con Prozac, ansiolíticos o Ritalina, sino con un esfuerzo colectivo por politizar el sufrimiento. Esto es, estos problemas se resolverán cuando seamos capaces colectivamente de identificar los determinantes sociales y los contextos específicos en los cuales surge el sufrimiento, y cuando podamos dar respuestas colectivas a los efectos que las desigualdades estructurales, raciales en el caso de Brasil, provoca en la vida de niños y adolescentes, y cuando podamos entender de qué modo las condiciones sociales y ambientales de vida de esos niños impactan en su salud mental, ofreciéndoles un espacio para que ellos tomen la palabra. Voy a pedir medio minuto para terminar, solo para referirme a un pequeño texto de Nicolás Ross, donde él indica que frente al silencio impuesto por el uso abusivo y evitable de psicofármacos, frente a la recurrencia de diagnósticos ambiguos que amenazan con este tsunami supuesto de trastornos mentales, Nicolás Ross, por ejemplo, afirma su preocupación destacando la necesidad de reconocer que las situaciones de miedo, ansiedad y tristeza son reacciones comunes en tiempos de pandemia. En una carta que él publica en el Wellcome Open Research, Ross insiste en la necesidad de observar los efectos devastadores de la pandemia en los trabajadores pobres y desempleados, advirtiendo que es necesario hacer grandes inversiones para garantizar la salud mental de la población, no identificando diagnósticos, sino minimizando las desigualdades y previniendo situaciones de bullying, racismo y machismo. Como afirma Values, la pandemia nos mostró que no tiene sentido seguir pensando la locura como algo situado al margen, algo ajeno, porque está demasiado presente en nuestra cotidianidad para seguir desviando la mirada, como bien lo mostró la pandemia. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. Para finalizar, contaremos con los comentarios del doctor Óscar Ugarte sobre las 3 exposiciones de esta mesa. Luego tendremos un tiempo para las preguntas que han sido formuladas en el chat y finalmente tendremos una ronda de comentarios de los expositores. El doctor Óscar Ugarte es director asociado de Evidencia Consultores, ha sido ministro de Salud del Perú, es magíster en Gestión en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y es médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido jefe del Instituto de Gestión de Servicios de Salud y ha sido consultor internacional en DESCO. Cedo la palabra al doctor Óscar Ugarte. Adelante. Gracias, Peter. Muchas gracias a el IEP por invitarme a este importante seminario, y para mí un honor poder comentar a tan brillantes expositores
y no solo expositores, sino investigadores que lo que nos han mostrado son sus análisis, sus investigaciones y una apreciación, digamos, renovada de lo que puede ser la interpretación en general de la pandemia, particularmente en nuestros países latinoamericanos. Yo quisiera comentar por partes las tres grandes intervenciones. La primera, del doctor José Moya, creo que hay de toda la amplitud que ha sido su interesante presentación, 4 aspectos. Cuando él señala la importancia del Reglamento Sanitario Internacional, lo que está marcando es la importancia de un aspecto central de la rectoría, es decir, de la identificación de los problemas, del seguimiento a los problemas sanitarios y por lo tanto la posibilidad de anticiparnos y de intervenir en los procesos y sacar las conclusiones de los mismos. Y esto es uno de los grandes problemas que ha sido puestos en cuestionamiento durante la pandemia. La descripción de la doctora Caponi, por ejemplo, para el caso de Brasil, es un presidente que cuestiona la conducción sanitaria, y donde la rectoría está puesta en cuestión. Igual ha sido en todos los países, con más o con menos grado. Creo que Perú también ha estado sometido a esa tensión, pero no solo a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud ha sido cuestionada de raíz, y es, por lo tanto, una visión que trata de sustentarse en evidencias y con un marco conceptual bastante sólido, ha sido cuestionado por los líderes políticos y por las empresas. Esta observación de cómo el proyecto COVAX Facility, como un proyecto de favorecer a los países de menos recursos con la adquisición de vacunas, ha sido un ejemplo clarísimo. Las empresas no apoyaron. La Organización Mundial y el fondo COVAX Facility no ha podido repartir lo que quería repartir porque no recibió las vacunas que debía recibir. Es un cuestionamiento real a esto que en general podemos decir la rectoría del sector salud en su ámbito, ¿no es cierto? Y creo que es un aspecto importante y trascendente. Creo también que han habido esfuerzos, el doctor Moya, oportunidades a lo que se hizo aquí en Perú, efectivamente, al hacer una corrección respecto a la mortalidad por COVID, porque efectivamente había un subregistro, porque normativamente no se consideraba muerte por COVID, salvo los casos que tenían diagnóstico confirmado, diagnóstico de laboratorio confirmado, y por lo tanto pasaban como sospechosos y no entraban a la contabilidad todos aquellos casos que, habiendo sido casos realmente producidos por COVID, sin embargo no tenían el registro que tal, y lo que se hizo fue incorporar con una comisión que fue convocada por el Ministerio de Salud en mayo del año pasado, con expertos desde fuera del Ministerio de Salud, incorporar varios otros criterios, que es lo que luego permitió decir realmente la mortalidad ha sido 3 veces más. Y es ahí donde se pasó de 60.000 casos a 180.000, que es más o menos lo que era realmente, porque de ahí, digamos, el siguiente año hasta la actualidad ha crecido en 30.000 casos más. O sea, en realidad la rectificación fue respecto a la primera y segunda ola, que fueron los casos mayores. Pero creo que también el señalamiento del tema de recursos humanos, como lo han hecho Carmen Young y Daniel Rojas en la siguiente intervención, que luego comentaré, es obviamente un tema crítico, porque es un tema del sistema y un tema que para el caso del Perú, como sabemos, es un gran pendiente porque hay una brecha
que nosotros estimamos más o menos en un 30% de los actuales trabajadores en general en el sistema de salud, que es más o menos 500.000, son los que faltan. Y no es que estén ahí y que con dinero se los contratan, no, simplemente ya no hay, porque están contratados casi todos. Y por lo tanto es un problema de formación de las diferentes profesiones vinculadas a la salud, y eso lógicamente compromete a las universidades, a la academia, y en planes que no pueden ser menos pues, de 6, 8 años o más, para cerrar esa brecha tremenda que la pandemia mostró crudamente, digamos. Y un cuarto tema, de los muchos tocados por el doctor Moya, que yo quisiera resaltar, el tema del financiamiento. Y bien se ha dicho que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los países, los nuestros, los que están en desarrollo, tengan por lo menos un 6% del PBI destinado sea aportado por el sector público. Y esto, obviamente en el caso de Perú, es bastante menos, es 3 y pico, 3.8, pero sumando a la seguridad social, es decir, gasto de gobierno más la seguridad social que tiene administración pública, aunque el aporte provenga de los empleadores. Sumando ambos, es lo que en el caso de Perú tendría que llegar a ese 6%, y hoy está en 3.8, 3.9, pero que la pandemia ha demostrado que sí es factible. ¿Y por qué? Porque en la pandemia la decisión política fue apoyar salud, era inevitable. Y significó, por ejemplo, para el año 2020, que tenía un presupuesto de 18.500 millones de soles, incrementarle 9.000 millones más. Es decir, un 50%, lo que unos meses antes, cuando se aprobó el presupuesto, se le regateó al sector salud porque se decía no hay recursos. Igual ha sido en el año 2021, donde ese presupuesto que terminó en el año 2020 en 28.000 millones, 27.000 y pico, subió a 31.000, sin contar más o menos 4.000 millones que se han invertido en la compra de vacunas. Entonces, cuando hay decisión política, hay recursos. El presupuesto se reacondiciona si se prioriza salud. Y esto ha sido, digamos, evidente en el momento de la pandemia. Los investigadores Carmen Young y Daniel Rojas han hecho también aportes muy significativos desde la evaluación del comportamiento sacrificado del personal en la primera línea, ¿no es cierto? Del personal de salud, médicos, enfermeras, todos los trabajadores en salud, asumiendo esas responsabilidades. Y han resaltado algunos temas sobre los cuales también quiero reflexionar. Uno primero sobre, ha sido dicho y lo acabo de remarcar, escasez de recursos humanos y la necesidad de resolver los problemas que afrontaban incluso en las condiciones de contratación bajo modalidades con restricción de derechos laborales, como ha sido claramente señalado. Pero también una restricción muy grande en cuanto a infraestructura y equipamiento. Se han centrado básicamente en algunos aspectos del equipamiento, como es, por ejemplo, la adquisición de insumos, como el caso del oxígeno. Y se ha mencionado como causa de esta escasez del oxígeno la norma del año 2010 que establecía que el oxígeno que se requería debería ser un oxígeno del 99%. Yo suscribí esa norma, para que quienes no lo saben, y tengo conocimiento de cómo se produjo. Y obviamente cuando se produjo esa norma en el año 2010, el monopolio ya existía. No es cierto que se haya creado a partir de esa norma el monopolio, porque como lo ha dicho también el investigador Daniel Rojas,
Ya en el año 2010 había un estudio de Indecopi que señalaba ese problema monopólico en la producción del oxígeno. Entonces, no es creación de la norma. Y es cierto que la norma se dio en su oportunidad por otros criterios, básicamente y recomendado por un comité de expertos, porque era más puro, y con el criterio de más puro es mejor, y en ese momento no había problemas de escasez de ningún tipo y era financiable, se mantuvo. Es por eso que se ha mantenido por 10 años, ¿no? Hasta que la pandemia demostró que se producía una enorme escasez. Pero no solo había escasez de oxígeno, había escasez de todo. Y ahora, para que vean las circunstancias, cuando se ha tratado de encarar y resolver, una de las formas ha sido la compra de plantas de oxígeno. Y hoy tenemos en el país 450 plantas de oxígeno que antes no existían. Y hoy hay una capacidad de autosostenimiento con la producción de esas plantas de oxígeno, que la gran mayoría son públicas, están en los hospitales públicos, son del MINSA, son de los gobiernos regionales, son de las municipalidades, y sin embargo, lamentablemente, actualmente no se le está dando lo que se fue una recomendación, una gestión gerencial que articule y que le dé al Estado ahora una capacidad de producción que haga innecesaria la compra a ese monopolio. Lamentablemente lo que está sucediendo es que las actuales autoridades siguen comprando el monopolio como si no hubiese una capacidad de producción del Estado, que al contrario está siendo minimizada simplemente por una falta de gestión con esa orientación. Pero el tema es importante, bienvenida a la investigación, y les sugiero que se desarrolle por esas mismas líneas para producir los efectos positivos que quisiéramos en el sistema. Creo que el tema que han planteado, de los cuidados paliativos y esta evidencia de haber facilitado morir a pacientes en situaciones de crisis, es un tema efectivamente ético y dramático. Yo tengo información que efectivamente así ha sucedido en muchos casos. No ha sido una política, pero ha sido una necesidad cuando el personal está enfrentado a una situación dramática de ver morir, y por lo tanto lo que viene es cómo ayudamos a morir. Este es un tema que va a dar para mucha discusión y que está planteado para el futuro. No es un tema que se haya discutido en el país, amerita ser discutido, y creo que esta investigación tiene la ventaja de ponerlo en esos términos. Y concluyo haciendo señalamiento a la magnífica intervención de la doctora Caponi, donde quiero señalar 3 temas. Uno, efectivamente, Brasil ha tenido una situación particular por un presidente, como ha sido mencionado, con una posición negacionista de todo lo que sea ciencia y evidencia, ¿no es cierto? Pero además, y por eso mismo, una posición frontal antivacuna. Eso lo hemos conocido. Bueno, no en esos niveles desde el gobierno, pero sí, por supuesto, en la sociedad, posiciones de esas tenemos, ya han habido en todos los países. Y ya cuando iniciábamos la vacunación el año pasado, en febrero, por las posiciones antivacuna que habían y que además se maximizaron por lo que aquí se llamó el vacunagate, que fue un escándalo político del anterior gobierno, y que descubrimos y que pusimos a la luz, lo que se generó fue una desconfianza total en las autoridades. Y ahí las encuestas decían en febrero del año pasado, cuando iniciamos la vacunación, que el 45% de la población no quería vacunarse, no se iba a vacunar. Y sin embargo, empezamos efectivamente a contracorriente y logramos un proceso de vacunación que fue ganando la confianza en la experiencia, en la práctica, y sobre todo con una amplia información a la población, que creo que es uno de los temas que ha planteado la pandemia.
y que se convierte en un valor público. Es decir, el conocimiento y la información que hoy la gente tiene respecto a la salud pública y de aspectos incluso muy particulares de las investigaciones de la ciencia, que antes nadie se preocupaba de ellos, hoy es moneda corriente. Yo creo que esa es una ganancia, y es una ganancia para generar políticas como por ejemplo la de un soporte financiero mucho mayor, o una comprensión mayor del rol de los actores en la salud pública, y sobre todo la participación ciudadana en la solución de estos problemas. Y señalo 2 puntos adicionales con relación a esto de las consecuencias que la pandemia trae, y esto que se ha llamado también el COVID prolongado, es decir, no solo las consecuencias, por ejemplo, en salud mental, como bien ha dicho la doctora Caponi, y que lo hemos visto y lo seguimos viendo aquí en el país, sino también las secuelas, los efectos secundarios que el COVID está produciendo y que no están siendo ni sistematizadas ni investigadas, y menos con políticas que las enfrenten. Y creo que ahí hay un gran tema a desarrollar, y es un reto no solo en Perú, sino supongo también en Brasil y en todos los países. Y termino con esta afirmación que es una advertencia de la doctora Caponi, indudablemente muy valiosa, que es advertirnos frente a la medicalización post-pandemia. Es decir, que ahora todo puede ser resuelto con productos de la industria farmacéutica. Y obviamente hay una motivación que no es social ni científica necesariamente cuando esto se produce. Y por lo tanto lo que se requiere es una autoridad, nuevamente vuelvo al punto de la rectoría, que tenga capacidad de orientación, de información, y a la vez de poder discriminar lo que es positivo de lo que es meramente comercial, para romper con esta dicotomía entre economía o pandemia, ¿no? Economía o salud, que también lo ha señalado claramente la doctora Caponi, y creo que es una realidad, porque en esa dicotomía vamos a seguir viviendo. Y siempre la salud va a estar, como ha estado para el caso peruano, minimizada por consideraciones económicas de diverso tipo. Y esto es algo que debemos transformarlo en una ganancia para el país, para la ciudadanía, a nivel de conciencia, pero mejor aún si es a nivel de políticas y de cambios reales en el sistema de salud, que siendo fragmentado y subfinanciado, en el caso peruano, necesita a gritos una transformación profunda y radical. Muchas gracias por las intervenciones de todos, y quedo a disposición también de cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte, por sus comentarios. Tenemos más o menos unos 22 minutos para que los presentadores puedan comentar los puntos que han sido subrayados por el comentario del doctor Ugarte. También tenemos preguntas que se han dado en el chat y también a través de Facebook. Quizá podemos darnos unos 5 minutos para hacer unas preguntas, para que tengan respuestas rápidas, recogiendo esta iniciativa de los participantes en Facebook. A ver, una primera pregunta muy puntual para el doctor Moya, sobre las tasas de función específicas por edad para los grupos de edad, los grupos etarios de 15 a 19, de 20 a 24, 25 a 29 por causa del COVID. ¿Cómo se observan estas cifras o tendencias para Perú en comparación con otros países de América Latina? ¿Son similares? ¿Son diferentes? ¿Hay información al respecto, doctor Moya? Sí, gracias por la pregunta. Sí, hay información de los estudios epidemiológicos que cada país está realizando sobre causas de muerte y perfil de edad, de grupos de edad, y todas coinciden, ¿no? Hay un grupo de edad más afectado, que es el grupo mayor de 60 a 65 años. La mortalidad ha sido mayor en el grupo de 80 años y más. Vivo en Cuba, donde hay una población longeva importante,
casi el 22% de la población cubana es mayor de 60 años, así que el perfil demográfico también ha tenido que ver mucho en la respuesta del sistema, ¿no? Cómo proteger a un grupo de población que tiene más riesgo de llevar a formas graves de la enfermedad. Pero ha sido muy coincidente en todos los países los factores de riesgo asociados a edad, por ejemplo, el tema de la obesidad. Sí, ese tema ha estado presente en muchos de nuestros países. La obesidad en gente joven también, obesidad mórbida, que es un tema, claro, mucho más complejo de tratar de discutir, pero son los elementos que también se suman a qué factores han podido incrementar la mortalidad y, repito, han sido similares en todos nuestros países. No ha habido un comportamiento diferenciado de la mortalidad por grupo etario, ¿no? Que no esté relacionado a estos factores, ¿no? Ha habido también una mortalidad de mujeres embarazadas, es un factor de riesgo importante, ya lo habíamos visto incluso en la pandemia de influenza de hace 12 años atrás, que este grupo se afectaba de manera particular y lamentablemente hemos visto que las tasas de mortalidad materna se han incrementado en nuestros países, se ha incrementado también la tasa de mortalidad infantil como consecuencia también de la pandemia. Muy bien, gracias. Debido al tiempo, vamos ahora a priorizar las respuestas de nuestros panelistas, nuestros presentadores. Yo quisiera recoger una reflexión que es que el doctor Ugarte ha mencionado puntos que son, digamos, oportunidades para investigar a largo plazo en relación con las consecuencias del COVID, y también lo que se ha mencionado desde el punto de vista de los presentadores es cuáles son esos factores que son, digamos, estructurales y otros factores modificables también que han condicionado, ¿no?, los impactos de la pandemia. Entonces, las intervenciones en Facebook o las preguntas tienen que ver con cómo accionar para mejorar esa situación, y también hay otras preguntas relacionadas con qué se puede estudiar, ¿no? Entonces, el doctor Ugarte ha mencionado varios por cada presentación. En este momento, entonces, podríamos, ya para cerrar la mesa, darle la palabra a cada uno de los presentadores en el mismo orden que han estado para que puedan responder los puntos que han sido resaltados por el doctor Ugarte en su comentario. Entonces, podríamos empezar por el doctor Moya. Le cedo la palabra por 5 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que los comentarios del doctor Ugarte han sido muy pertinentes, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustaría comentar este comentario acerca de la rectoría, ¿no? Y también el cuestionamiento que ha tenido la OMS en esa rectoría. Yo creo que son observaciones muy pertinentes, ¿no? Cuando, muy temprano, también por ahí, abril del 2020, la OMS lanzó una iniciativa que se llamó 4 aceleradores, ¿no? Acelerar la capacidad de diagnóstico, es decir, tratar de difundir y tener al acceso pruebas de diagnóstico, que era una prioridad en ese momento, ¿no? Segundo, medicamentos, tratamiento, que también fue otro punto central, que empezó con el estudio Solidarity, por ejemplo, un estudio de ensayos clínicos multipaís que buscaban y encontrar el mejor tratamiento posible. Un tercer elemento fue la vacunación, el mecanismo COVAX, que se ha hablado hoy en día. Y un cuarto tenía que ver con los sistemas sanitarios, fortalecer los sistemas sanitarios en nuestros países, ¿no? Pero detrás de esta iniciativa, de estas 4 aceleradores, también había un grupo de organizaciones que estaban detrás, y donde tú claramente ves que la gobernanza en salud global ha cambiado en los últimos 30 años. Esa gobernanza era básicamente de la OMS, ¿no? Porque así era desde su origen, desde su fundación. Pero surgieron en los últimos años las alianzas público-privadas, el Fondo Mundial, la Fundación Bill y Melinda, y todos estos elementos hoy están detrás de estas iniciativas tan importantes, que algunas no se concretaron, ¿no? El CEPI, etc. Detrás de eso hay instituciones, hay gobiernos, donde entonces la gobernanza como tal de la salud global, de la salud mundial, ya no la tiene la OMS como la tenía hace unos años. Yo creo que esa es una reflexión que ha señalado el doctor Ugarte, muy pertinente, ¿no? Y de ahí viene COVAX Facility, que empezó mal, por estas razones que se han explicado, pero que hoy ha permitido llevar vacunas a muchos países. De hecho, hay 40 países en el mundo que solo reciben vacunas anti-COVID a través del mecanismo COVAX, ¿no? Es en este segundo año, tal vez a finales del año pasado,
en que el mecanismo COVAX empezó realmente a distribuir las vacunas que previamente había acordado con los países que veían este mecanismo, el acceso a vacunas, que inicialmente era un acceso equitativo, que se proyectaba de esa manera, pero que lamentablemente, vemos los resultados, no fue así, ¿no? Creo que son dos comentarios importantes y reitero que sí, sé muy bien que fue en su gestión que se hizo el ajuste del exceso de mortalidad, fue una decisión correcta, participaron colegas, amigos y he revisado ese informe, así que me pareció una decisión pertinente que lamentablemente nos colocó en los índices más altos de mortalidad, pero no necesariamente es así, porque repito, que para compararnos bien tendríamos que pasar un proceso similar, algo que no se ha hecho en nuestros países. Gracias. Muy bien, gracias, doctor Moya. Ahora le damos la palabra a Daniel Rojas. Daniel, tiene 5 minutos para responder. Muchísimas gracias. Algunos puntos quisiera añadir. Primero, por ejemplo, respecto de la formación de los estudiantes de Ciencias de la Salud. Un capítulo que también estamos trabajando en este libro que va a salir próximamente publicado es cómo fue la situación de los estudiantes de medicina en universidades públicas y privadas. Hay 3 puntos que quisiera resaltar en este aspecto. Primero, el tema de la virtualidad. Es conocido que no muchos estudiantes pudieron acceder a clases precisamente porque no tenían acceso ya sea a tablets, celulares o laptops o computadoras. Así que eso es un punto que perjudicó bastante la formación de los estudiantes de medicina. Lo segundo es la deserción, el abandono de estudios. Tanto en estudiantes de públicas como en estudiantes de privadas ocurrieron, bueno, los padres o bien fallecían o bien perdían sus empleos o bien también perdían sus negocios. Por lo que tanto en ambos casos hubo abandono de estudios. Y también creo que es muy importante es el tema de las prácticas hospitalarias. O sea, debido al COVID, los estudiantes de medicina no fueron a los establecimientos de salud y bueno, por lo menos hubo 1 o 2 grupos de estudiantes, o sea, cohortes de estudiantes que, bueno, no tuvieron prácticas y ahora están en el internado e incluso están haciendo el serums. A esto hay que añadir que, por ejemplo, hubo un estudio publicado recientemente que mostraba que aproximadamente el 30% de los estudiantes de medicina han desaprobado el examen nacional de medicina. Entonces, una pregunta que es importante señalar, o un punto que es importante señalar es qué va a ser de los estudiantes de medicina o de los futuros médicos a partir de ahora con esta generación de COVID. Ese es un punto. Lo otro, y esto es para cerrar, respecto de la norma del Petitorio Nacional de Medicamentos, es en la norma donde se habló del oxígeno, se mencionó que era, por si más pureza, mayor calidad. ¿Eso quiere decir que hubo sustento técnico o estuvo basado en evidencia? ¿O es que solamente fue basado por un asunto lógico? Eso es lo que puedo mencionar por lo pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que habrá oportunidad para que el doctor Ugarte posteriormente pueda hacer un comentario adicional. Le damos la palabra a Sandra, por favor, Sandra Capón. Sí, muchísimas gracias. Bueno, le quiero agradecer las generosas referencias y comentarios que el profesor Ugarte hizo sobre mi trabajo y bueno, y quería hacer algunas consideraciones. Una, estaba buscando cómo es que se hace la traducción de la expresión excitación vacinal, que es lo que se usa aquí en Brasil, pero sería como excitación de vacuna. Bueno, es un problema que está en todo el mundo y en Brasil fue menor de lo que se esperaba. La gente no tuvo gran dificultad en vacunarse, excepto vacunas para chicos, donde ahí sí hubo una especie de duda que fue muy claramente, digamos así, como incitada por el gobierno, donde el propio presidente decía que era un riesgo vacunar a los chicos, y muchos chicos no fueron vacunados. Pero el tema es, como el profesor Ugarte Falossi, es un tema internacional. Este tema de las dudas en relación a las vacunas es un problema que yo creo que tiene que ver con el tema del negacionismo científico y de cómo se da esa circulación de saberes, esa restricción de la circulación de saberes. Hay, pienso, una necesidad que la pandemia instaló de una nueva forma de divulgar la ciencia, de divulgar el conocimiento científico, de hacer el conocimiento científico más accesible a los ciudadanos,
para que ellos se puedan apropiar y poder responder a estas situaciones, por ejemplo, las dudas frente a las vacunas. Creo que ese es un tema muy interesante y hay grupos internacionales que hoy están intentando entender cuáles son los argumentos. Los argumentos son los más variados para no aceptar las vacunas. Bueno, ver exactamente cómo se dan esos argumentos y ver de qué manera es posible responder a ese negacionismo. Pero yo creo que a ese negacionismo de las vacunas se le puede oponer algo que yo llamo de vigilancia epistemológica, o de epistemología crítica en relación a ciertas certezas que tenemos en el campo de la salud mental, como si todos nuestros sufrimientos fuesen efectos simplemente de problemas neuroquímicos. Eso es un problema que se observa en Brasil, imagino que en muchos países del mundo, en relación a la infancia, de manera cada vez más acentuada, y el COVID dejó esa marca en las escuelas, y bueno, nosotros hicimos una investigación adentro de la universidad con alumnos, sufrimiento psíquico dentro de la universidad, tentativas de suicidio, etc. Lo que observamos es que los alumnos que toman más medicación, que tienen más diagnósticos y tuvieron más tentativas de suicidio dentro de la Universidad Federal de Santa Catarina, son los alumnos PPI, pretos, pardos e indígenas. Muchas mujeres que relatan sufrimientos de abuso sexual por parte muchas veces de colegas o de profesores. Entonces son situaciones que no están localizadas en un desequilibrio neuroquímico, sino que son situaciones que precisamos comenzar a entender cómo es que estamos organizando nuestras instituciones educativas, sea la escuela primaria o sea la universidad después de la pandemia, para ver de qué manera podemos lidiar con esas situaciones. Los colegas ahora hablaban sobre deserción estudiantil, y eso es un caso, una marca que dejó el COVID en Brasil. La deserción es enorme en todas las áreas, y bueno, y eso tiene que ver con la precarización y las dificultades laborales bueno, que se han encontrado después de la pandemia, ¿no? Alumnos que estudiaban durante el día y luego trabajaban durante el día y luego a la noche estudiaban, hoy sustentan a las familias, sostienen sus familias porque han perdido los trabajos los padres, entonces han abandonado los estudios. Bueno, en ese marco es que yo pienso que debemos repensar el tema del sufrimiento psíquico post-pandemia, y no creando más espacios para producir más diagnósticos y más medicación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sandra. Doctor Ugarte, los coordinadores me piden acá terminar porque estamos pasando a la siguiente mesa, así que muchas gracias, Sandra, nuevamente, y agradecemos a los participantes y asistentes por acompañarnos en esta primera mesa. Esperamos seguir contando con su participación en este seminario Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdad de salud pública y poder. Los y las esperamos en la siguiente mesa titulada La salud pública y las determinaciones sociales, a continuación a las 5 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego.